noches, Lick. Buenas noches, Víctor. Cada día somos menos, ahora solo 69 somos, de 200 y pico. Y el día del examen hay 530 y pico entre las dos secciones. Y miren, solo 69. Solo 69 vemos ahorita. Ahí está Tactic. Bien, yo quisiéramos un pequeño repaso y quisiera preguntar. Solo los de la foto, es cierto, Lionel. Qué bueno que estamos los que participamos siempre, los que tenemos interés. Fíjense que haciendo un poco de reflexión en todo esto, ustedes ya se dieron cuenta que poco lo que podemos avanzar en cada semestre, poco. Estando en clases presenciales o en este tipo de clases, yo siempre trato de que lo sustancioso pues sea lo principal. Nunca me ha dado tiempo a terminar todo lo que el programa pretende. No da tiempo. Ahora, si yo les digo, miren, lean esto, lean el otro, lean aquí, lean allá, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser, pero tenemos que ser un poco autodidactas acá y tenemos que ser un poco... Yo les decía el primer día de clases que yo venía a sembrar una semillita en ustedes y para ver si podía germinar. Y si germina, pues hay que echarle su abono y luego cosechar. Unas pequeñas píldoras también muy pequeñas para que puedan digerirlas, les decía, y que puedan ser la base para el desarrollo de toda la, ¿cómo se llama? Porque al final yo les preguntaba al principio quiénes querían ser jueces, quiénes querían ser fiscales, quiénes querían ser defensores. Y al final la idea mía es de que con el desarrollo de la clase, pues al final tengamos más incentivos o gente más personas o alumnos más incentivados para poderse dedicar a una de estas ramas de fiscales o defensores o en su caso de jueces. Pero bueno, esto solo el tiempo nos lo va a ir dando a cada uno. Yo lo que hago es tratar de sentar las bases para que ustedes se puedan desenvolver, desarrollar posteriormente en la calle. Por supuesto que tienen que llevar sus prácticas, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, pero algún día van a recordar estas primeras clases y esta primera declaración que llevamos aquí en la clase de Araceli. Esa primera declaración creo que nos dejó un montón, especialmente a los que participaron y por la actividad que finalmente es buena, pues, es buena porque finalmente nos da la experiencia. Porque solo haciendo las cosas es como las aprendemos. Solo haciendo las cosas es como las aprendemos a hacer. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer una querella, por ejemplo? ¿Cómo voy a aprender yo a hacer una querella? Pues haciéndola. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 20, 30, 40 veces. Con diferentes casos, con diferentes elementos fácticos, con diferentes elementos, con diferentes hechos, con diferentes personajes, con diferentes delitos, etcétera. Pero solo así vamos a aprender a hacerlo. De otra forma no podemos. Porque si les damos la teoría, mira, una querella contiene pues designación del tribunal a quien se dirige, con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, relatos circunstanciados de los hechos. Pero hágalo, pues. Hágalo. No. Hay que aprender y hay que darle las herramientas necesarias para eso. Pero bueno, a ver, Naomi. ¿Está Naomi por ahí? Aline, Naomi. Eugenia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Para usted, ¿cuántas etapas tiene el proceso? 5, licenciado.
¿Sí? A ver, dígamelas. Etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio, sentencia y de ejecución de la sentencia. Muy bien. Muy bien. Le vamos a poner una estrellita. Así es, en el colegito, ¿eh? Que llevan estrellita a los niños y felices con su estrellita. Pero bueno, vamos a ver. Alejandro Ramos. A ver, Alejandro. No está Alejandro. Araceli. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. A ver, Araceli. En la etapa de investigación, ¿a cargo de quién está? A cargo del Ministerio Público, licenciado. ¿Qué es el Ministerio Público básicamente en esta etapa? Pues investigar todos los hechos acerca del hecho delictivo, reunir pruebas y luego lo traslada al juez de investigación, que es el que controla ya el proceso de investigación. ¿Qué dicen los demás? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dígame. Yo tengo que el Ministerio Público es el órgano oficial acusador que es el encargado de ejercer la acción. Es el encargado de ejercer la acción penal, pero cuando su actividad básicamente ¿cuál es la actividad que desarrolla el Ministerio Público en la... Estábamos hablando de la investigación, que fue lo que le platicamos a Araceli, y yo le pregunté a cargo de quién está. Ella decía que estaba a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público, digamos que su función principal es el ejercicio de la acción penal, la persecución penal, que trae como consecuencia el ejercicio de la acción penal. Fíjense que les estoy haciendo esto porque en la otra clase me sucedió que hice una pregunta muy sencilla y como que nos andábamos en otra galaxia y es todo lo que yo he estado, va de repetir y repetir y repetir, porque al final lo importante es que sigamos, hay que machacar sobre las mismas cosas. Ya son los últimos startazos que tenemos de esto, pues, porque ya la otra semana entramos a exámenes finales. Le decía entonces que la fase de investigación está a cargo de Ministerio Público. ¿Y cuál es la actividad que desarrolla el Ministerio Público? Licenciado, es el que impulsa el proceso y esta se auxilia de la policía en el proceso de la investigación, que también tiene parte importante el MP con el juez. Sí. ¿Quién controla la investigación? El juez pesquisidor. El juez pesquisidor, no, eso No, es para el juez controlador el juez controlador. el juez controlador de garantías. Sí, así es. El juez controlador de garantías. Entonces, ¿cómo puede concluir la investigación? Antes hablemos, si quieren, del plazo de la investigación. ¿Cuánto es el plazo de la investigación? Según el artículo 323 del Código Procesal Penal, son 3 meses, licenciado. O
Y también lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal también, en el numeral 6. ¿Qué dice el Y numeral 6 del 82, don Luis? ahorita se lo digo, licenciado. Dice, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto dura la investigación? Podría ser. No existe un plazo específico para la investigación, licenciado. Lógicamente tiene que ser de manera prudente, ¿verdad? Lo dice el código. Estos plazos, si no estoy mal a que se refiere el compañero, son cuando el juez ya ha fijado fecha para acto conclusivo. Si dicta medida de coerción, el plazo máximo sería de 3 meses, que podría ser desde un día a 3 meses, así le comprendí. Y si dicta medida sustitutiva, sería el plazo máximo hasta 6 meses. No sé si estoy bien. Sí, digamos que la investigación cuando se inicia por un acto introductorio no está sujeta a un plazo legal, es decir, que no hay plazo para investigar. Cuando ya entra a control jurisdiccional el proceso, dependiendo si dentro del proceso, dentro de la primera declaración, en esa audiencia, primera declaración, se dicta una medida de coerción o una medida sustitutiva, al final, ¿qué es lo que va a suceder? Que se le va la palabra en el numeral 6 que decía Luis, se le va a conceder la palabra al fiscal para que se pronuncie sobre el plazo de la investigación. A estas alturas, ya sabemos si hay medida de coerción o si hay medida sustitutiva, porque es el último pasito que damos ahí en la primera declaración. Es el último pasito que damos. ¿Es cierto o no es cierto? Bien. Luego como estamos en un sistema acusatorio, se le da la palabra al fiscal y se le da la palabra al defensor para que no se violente su derecho de audiencia. Y cada quien va a expresar las razones del por qué se solicita un plazo, porque el fiscal solicitará un plazo largo y el defensor, para presionar al fiscal, pedirá un plazo más corto y el juez va a decidir sobre cuánto va a durar o mejor dicho, va a fijar una fecha para el acto conclusivo. Y esto va a hacer o lo va a fijar dentro de un plazo no mayor de 3 meses si hay medida de coerción y en un plazo no mayor de 6 meses si hay medida sustitutiva. Es decir, que en todo ese lapso de tiempo, si hay medida de coerción o si hay medida sustitutiva, ahí es donde se tiene que mover el juez. ¿Se entiende eso? Pero como regla general, es decir, la investigación debe concluir lo antes posible. ¿Sí? Luis, ¿estamos con esto? Luis, ¿alguna duda todavía? Bueno, el acto conclusivo, si asumimos de que el acto conclusivo es cuando se fija ese día para plantear el acto conclusivo, vamos a asumir de que se va a solicitar la apertura a juicio y dentro de la apertura a juicio se va a formular la acusación, que deberá contener el nombre del procesado, su defensor, va a recibir notificaciones, relación cada precisa y circunstancial, etcétera, etcétera. Y se plantea la acusación y
de una vez, como se ha fijado, la audiencia de procedimiento intermedio, se va a llevar a cabo la audiencia de procedimiento intermedio en un plazo no mayor de 15 días ni menor de 10 días a partir de la fecha del acto conclusivo. Ahora bien, pregunto, a ver quién me quiere contestar, ¿qué actitud puede asumir el acusado y su defensor en esa audiencia? ¿Qué actitud puede asumir el defensor y el acusado en esa audiencia? A ver, Lionel. Lick, fíjese que no sirve mi micrófono, Lick. Son mentiras, fíjese que hoy sí me cruzó Lick, le soy honesto. Pero No he tenido oportunidad de estudiar. Buscámoslo en el código. Ok, lo tengo a la mano. Veamos el 336. Artículo 336. Usurpación de calidad, dice. No, hombre. Usted está viendo el código de Hammurabi. Ay, estoy viendo el penal. Disculpe, Lick. 336 indica artículo 336, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, sí, hombre, lo leímos la semana pasada. 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil prescritas en este código. 3. Formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Right. Es decir, que básicamente son cuestiones de forma y de fondo. Y podrán plantear ahí algunas cuestiones, excepciones u obstáculos al ejercicio de la persecución penal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la actitud que puede asumir el querellante? Leamos el 337. 337 indica que es actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien en la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá, número 1, adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. 2. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 3. Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Ok. Entonces, al final de esa audiencia, el juez va a dictar un auto. Es el auto de apertura a juicio. Leamos ese auto de apertura a juicio que es el 342. Auto de apertura. Artículo 342. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, número 1, la designación del tribunal competente para el juicio. Número 2, las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella. Número 3, la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo admite parcialmente. Número 4,
Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Ok. Finalmente, ya estamos terminando, con esto estamos finalizando el procedimiento intermedio. Ya se sabe por qué, porque el procedimiento intermedio, vamos a ver, leamos el 340. Indica audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Fíjense que, Perdón. perdón, fíjense que tan importante que es este artículo que no lo habíamos analizado por la finalidad del procedimiento intermedio, porque se va a discutir sobre la pertinencia del requerimiento del fiscal. Es decir, termínenlo de ver. Ok. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento del fiscal. Requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundamentalmente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Ok, entonces fíjense lo importante que es, porque aquí se va a discutir sobre la pertinencia de la acusación o de cualquier otro acto conclusivo. Se va a discutir, por eso se dice que el procedimiento intermedio es la fiscalización de la etapa de investigación. ¿Por qué? Porque puede hacer de que el fiscal plantee unos hechos que no tienen relación con los elementos de prueba con que lo piensa probar. O posiblemente los hechos o la investigación arroje o se llegue a la conclusión de que la investigación que ha realizado no es la acusación que está planteando el fiscal, no está concorde con los elementos de prueba que ha recabado. Puede hacer que la calificación del hecho delictivo sea diferente a los hechos que se han planteado. Y así pueden haber una serie de situaciones que son las que se van a discutir. Por eso se fiscaliza, porque fíjense que de aquí ya se va a pasar al juicio. Aquí pasamos al juicio con ya va a pasar depurado. ¿Qué es lo que vamos a ir a discutir? Vamos a ir a discutir un asesinato. Tal vez la investigación se inició por un asesinato, pero realmente aquí en el procedimiento intermedio lo que hay es un homicidio, no es un asesinato. No hay elementos de prueba para poder determinar que es un asesinato, sino que es un homicidio. O es más un homicidio en estado de exhausción violenta, que todavía es más suave en cuanto a penas que el homicidio simple, o digamos el calificado, como puede ser un asesinato. Imagínense que realmente logremos que la investigación se realizó por el asesinato, pero realmente logremos cambiar la calificación del delito por los hechos que está narrando el fiscal del Ministerio Público en la acusación son diferentes. Solo con eso nos estamos quitando ya y que el juez diga, sí, efectivamente, aquí no hay asesinato, aquí lo que hay es, se va a discutir sobre un homicidio. Solo con eso le estamos quitando ya, ¿saben ni cuántos años de una posible pena que le puedan imponer al procesado? Entonces, aquí ya se depura. Ya vamos a ver cuáles son los elementos de prueba con los cuales el fiscal pretende probar eso, cuáles son los hechos, a quiénes se va a juzgar,
etcétera. Entonces es una etapa depuradora de la etapa de investigación. Luego que se lleva a cabo la audiencia, el procedimiento intermedio, también puede solicitarse la clausura provisional, pero tampoco puede ser eternamente una clausura provisional. El fiscal tendrá que decirle, mire, señor juez, mire, señor juez, yo pretendo introducir los siguientes elementos de prueba y para eso necesito tanto tiempo. El juez, de acuerdo a su experiencia y a lo que le estén planteando, va a decidir, porque obviamente tendrá que oír también a la defensa. Y ya con base en eso, él va a tomar una decisión y va a fijar una fecha para diligenciar nuevamente esos elementos de prueba que pretende introducir el fiscal. Y ya con base en eso van a ¿cómo se llama? A definir un día y se tiene que proceder como lo establece el artículo 82 en el numeral 6. Se fija un día y se fija un día para la audiencia del procedimiento intermedio otra vez, solo que el fiscal podrá acusar o podrá solicitar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque con base en las pruebas, las nuevas pruebas, los elementos de prueba que vaya él ¿cómo se llama? A introducir, tendrá que tomar la decisión si acusa o sobresee. Para mí que eso es suficiente. En la práctica se ha dado que viene una clausura provisional de la clausura provisional de la clausura provisional, cuando realmente debe de haber una y punto, pues si no logró investigar, pues se fregó, pues. Hay deficiencia. Por eso siempre los defensores agarran como caballito ¿cómo se llama? La investigación que ha realizado el Ministerio Público ha sido tan deficiente, señor juez, que no han logrado probar nada y finalmente por eso le pido la absolución de mi patrocinado. Y así van las cosas ya en la práctica. Después de que ya se ha planteado la acusación, la admite el juez. Leamos el 342. Indica que es artículo 342, autoapertura. Noches. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, número 1, la designación del tribunal competente para el juicio. Número 2, justificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. Número 3, la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite parcialmente. Número 4, las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Ok. Quiero preguntar, ¿hemos entendido ya toda esta etapa? Porque lo último que vimos es el ofrecimiento de prueba. Pero pregunto, ¿ya entendimos todo lo que pasa en estas etapas de investigación? ¿Quién la realiza? ¿Cuánto dura? ¿Cómo puede concluir? ¿Y a qué conclusiones llegamos? Porque la situación es muy sencilla, pero lo importante es que lo entiendan cómo opera. Porque para mí lo importante es que lo entiendan cómo opera, porque ya introducirse más al fondo ya tienen que hacerlo ustedes por su cuenta leyendo el código. Pero para mí lo importante es que entendamos cómo van estas etapas que decíamos de que consta el proceso, como decía Aline, ¿verdad? ¿Entendemos eso? ¿Tienen dudas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno,
Leamos el 343, por favor, Lionel. 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando a cada uno con indicación del nombre del testigo, perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Bien, hasta ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. Así es, ¿verdad? Bien, entonces, cuando ya se dicta el auto de apertura de juicio, se señala a la audiencia, al tercer día de declarar la apertura de juicio, se llevará a cabo la audiencia del ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Es decir, que todavía estamos ahí sometidos al juez de primera instancia. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Dónde termina el procedimiento intermedio? ¿Y dónde empezaría el juicio? Porque hay un ofrecimiento de prueba. Y lo traigo esto porque esa pregunta me la hicieron en la otra sección. ¿Y el ofrecimiento de prueba dónde lo podemos ubicar? ¿Qué piensan ustedes? Gabriela, ¿qué piensa Gabriela? O a ver, Astrid. Sí, Astrid. Se arrepintió Astrid. Jeremy. No, licenciado, buenas noches. Buenas noches. No se activaba mi micrófono, ¿me escucha? Sí, le escucho. Le escuchamos, Astrid. Perdón. Yo considero que el juicio comienza ahorita en el artículo 342 que leímos el auto de apertura, porque ahí indica que donde dice la resolución por la cual el juez decide admitir la acusación, o sea, donde admite la acusación, ya empieza el juicio y dice y abrir el juicio. Considero que ahí es donde empieza, entonces el ofrecimiento de prueba ya entraría en esta parte del juicio. No sé si estaría bien. Lea el título tercero que lo tiene adelantito. Después del 345. Título tercero, juicio. Fíjese que el código inclusive hasta trae un apartado especial para el juicio. Entonces, no, para mí no es del juicio. ¿Qué dice Jeremy? Yo considero que posterior a la entrega del acto conclusivo, después de esto ya se abriría etapa intermedia, y en la etapa intermedia sería el ofrecimiento de prueba. Para después, posterior, abrir a debate, ¿verdad? Pero antes de eso tendría que estar la etapa de ofrecimiento de prueba. Es que es ahí donde estamos, digamos que para mí, pero es cuestión de interpretaciones, porque con la acusación, la etapa intermedia se inicia con la solicitud de apertura de juicio, solicito la apertura de juicio y con eso planteo la acusación, y luego tengo la etapa, la audiencia de procedimiento intermedio, y luego acepto la acusación y dicto un auto, y lo notifico, ¿sí? Digamos que ahí estaríamos, para mí, ahí estaríamos terminando el procedimiento intermedio. Porque el ofrecimiento de prueba
decir, yo lo veo como un puentecito por ahí o un apéndice de la etapa de procedimiento intermedio, porque luego nos vamos. Leamos el 344, Lionel. Perdón, Nick, ¿cuál sería? 344. Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para reclutar a uno o más jueces del tribunal, lo cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Bien. Luego citamos a juicio. Ya, con respecto a la prueba, ¿hay alguna duda todavía? Pregunto. Tenemos cuál es, en la clase pasada estábamos analizando cuál era la prueba pertinente, cuál era la prueba impertinente, cuál era la prueba ilegal, abundante o innecesaria, porque hay hechos que pues que no se necesitan probar, digamos en el hecho, ¿a qué vamos al debate? O hacia dónde tiene la investigación. La investigación y todo el proceso gira hacia 2 puntos. Uno es si el hecho es constitutivo de delito. ¿Sí? Y el otro, que es más importante aún, si la persona a quien se indica participó o no participó en el hecho que se le imputa. ¿Sí? Porque pongámonos a pensar en un asesinato o la muerte de una persona, por el motivo que sea. ¿Será que voy a discutir si está vivo o no está vivo? No, ya está muerto. Ya no voy a discutir, ¿para qué voy a discutir si está muerto o no está muerto? Está muerto. Pero, ¿quién fue el que cometió el hecho? ¿Quién cometió el hecho? ¿Quién cometió el hecho delictivo? Ahí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de participación. ¿Sí? Ahí estamos hablando de participación. ¿Se entiende eso? Entonces, yo tengo que diligenciar prueba que tienda a probar el hecho y a probar la participación, si yo soy el Ministerio Público. Si yo soy defensor, tengo que diligenciar prueba que tienda a desvanecer el hecho y a desvanecer la participación. Y obviamente tengo que andar dentro de estos parámetros, ¿verdad? Que sea prueba pertinente, porque si no me la va a rechazar el juez, cuando sea abundante. Abundante es cuando yo le digo, mire, yo Ministerio Público le digo, yo le voy a probar, señor juez, con 10 testigos, fulano, sultano, mengano, etcétera, etcétera, que el hecho fue el 2 de enero, a eso a las 18 horas, en la sexta avenida 18 calle, que mataron al chiclero. ¿Para qué? ¿Para qué 10? Si con 2 es suficiente, pues. 3, ya mucho. Innecesaria. ¿Para qué voy a presentar 10 testigos? Impertinente, la prueba, la impertinente es la que no prueba o la que no tiende. La pertinente es la que tiende a probar un hecho. La impertinente es la que no tiende a probar el hecho. Y yo les ponía de ejemplo, ¿cómo se pone, o como, mejor dicho, cómo se prueba la edad de una persona? Pues la edad se prueba con una certificación de la partida de nacimiento. No lo voy a probar con testigos. Ah, sí, es que yo, como soy amigo de la familia, yo vi cuando nació fulanito y nació en tal fecha. ¿Y por qué se recuerda usted eso? Ah, porque ese día hasta nos tomamos los tragos celebrando. No, la partida de nacimiento es con la que se prueba el hecho. Y la prueba ilegal es aquella que se concibe
violentando principios constitucionales, por ejemplo, la violación de la residencia. Si yo no tengo una orden judicial para un allanamiento, no puedo entrar, salvo en delito flagrante, que la muchedumbre diga, ahí entró, entren, ahí está escondido. Pero lo contrario, tengo que solicitar una orden de juez competente. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, al dictar el acto que admita rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, nos ponemos de acuerdo con el tribunal de sentencia para que y se señale día y hora para el inicio de la audiencia del juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días, citando todos los contendientes con las prevenciones respectivas. Entonces, se fija, yo juez de instancia, juez contralor de garantías, llamo al tribunal de sentencia, coordino con él, mire, ¿cómo está su agenda? Por supuesto que esto es la dulzura de la teoría, la amargura de la realidad es otra cosa. Pero coordino con él para ver qué día podemos iniciar el juicio. Luego el 345, Lionel. Artículo 345, remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Y aquí mandamos todo, ya se manda todo al tribunal de sentencia para que quede a disposición